Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, que nos ven en pauta.cl, que nos siguen en Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y además estoy preparándome, me compré un pisco tabernero, no sé si lo voy a hacer muy bien, para preparar un pisco sour que me voy a tomar solo en mi jardín, acompañado de mi fiel chucao, mirando el cielo de este invierno, porque hoy día tenemos que celebrar algo muy importante. Un amigo muy querido del jardín ha ganado el Premio Nacional de Humanidades. Me imagino que él también se preparará o le prepararán un pisco sour a la peruana. Me imagino que también algunos ya adivinarán de quién estoy hablando. Estoy hablando de José Rodríguez Elizondo, periodista, abogado, diplomático, escritor, dibujante. No cabe en todas las actividades cuando uno trata de colocarlas en un renglón. Un hombre polifacético, de una gran consistencia ética y también de una gran búsqueda, de una gran curiosidad, de un impulso creativo que lo ha hecho escribir muchísimos libros, algunos que tienen que ver con su especialidad, con el tema justamente de las relaciones internacionales, pero también otros, como hemos comentado aquí en el jardín, este extraordinario libro autobiográfico, El día que me mataron, y otros capítulos de mi memoria. También alguna vez escribió un libro de relatos, Nuferatur y otros exiliados, en el que cuenta algunos elementos del punto de vista de la ficción del exilio. Justamente John Mueller, quien mantiene una sección en Pauta, escribió hoy día una columna en que se refiere a ese libro y dice: tengo menos contacto con Rodríguez Elizondo que me gustaría, pero cada vez que tengo noticias suyas siento el luminoso resplandor de su buen criterio y su gran humanidad. Me sumo a esa declaración, me sumo también a la declaración del filósofo Marco García de la Huerta, el último galardonado anterior del Premio Nacional, quien dijo que el nombre de Rodríguez Elizondo dignifica el premio. Tuvimos en cuenta su obra ensayística, su trayectoria en la universidad, su versación en materia de derechos de asuntos internacionales y limítrofes, y también su trayectoria en periodismo como persona formadora de opinión. Querido José, qué gusto, qué alegría de poder levantar esta vez un pisco sour imaginario hasta que tengo uno real en mi mano para celebrar este premio. Bienvenido al jardín. Querido amigo, esta invitación bastante frecuente a tu jardín es un premio adicional, porque realmente yo disfruto mucho estas chácharas contigo. Ya no las llamo entrevistas, porque más que entrevistas son conversaciones gratísimas y que transcurren volando. Yo cuando han terminado las anteriores no me doy ni cuenta que hemos estado media hora. ¿Ese es el periodo de la conversación tuya? Ese es el periodo, y de hecho tuvimos una conversación memorable en que adelantamos quién iba a ser el presidente de Perú, ¿te acuerdas? Así es, pues así es, sí. Me acaba de escribir a propósito Francisco que ahora sí que puede ser entrevistado, porque yo le pedí una entrevista para mi revista en esa época. Y obviamente estaba abrumado de todo lo que puede estar abrumado un presidente peruano. ¿Cuál es la primera emoción que te viene al recibir este premio, José? Bueno, primero que uno tiende, sobre todo si ejerce este especie de humor negro que tiene uno, a burlarse un poco de los premios, ¿no? Pero cuando se reciben de verdad uno se da cuenta de que está jugando. Es un honor muy grande, es una emoción.
Y siempre es inesperado, porque con los premios nacionales, hasta hace algún tiempo, eran premios que ni siquiera se conocían quiénes eran los postulantes. Este año hubo una apertura a la prensa en virtud de la cual se sabía quiénes eran los postulantes, y creo que como se dice en Buenos Aires, se hacían quinielas, o en España, ¿no? ¿Quién iba a ganar, etcétera? Así es que había un cierto nerviosismo y una situación de incertidumbre. Y ayer, para hacértelo más periodístico, estoy en la rigurosa hora de mi siesta, cuando ya estoy empezando a cerrar los ojos, cuando suena el celular, el visor tiene nada más que un número. Para mí eso significa propaganda comercial o alguien que me quiere vender algo, y por lo tanto le digo, no muy suavemente, ¡aló! Y claro, era la oficina del ministro de Educación. Entonces una voz muy amable de una secretaria ejecutiva me dice: señor Rodríguez Elizondo, el ministro de Educación quiere hablar con usted. Bueno, ahí ya me dio un vuelco esta cosita que tenemos aquí cargada al lado izquierdo. Ahí te tocó el corazón, José. Y bueno, tú has puesto corazón en todo lo que has hecho, pasión en el periodismo, rigor en tu trabajo como académico en la Universidad de Chile, como diplomático, como experto en relaciones internacionales. ¿Cuál de todas tus pasiones es la que te enciende más el corazón o te ha encendido más el corazón? Francamente, ha sido el periodismo. Y el periodismo que lo empecé a ejercer como jurista. Yo recuerdo que iba en una comisión de juristas a Vietnam en guerra en el año 1965. Igual que tú, yo soy escritor de vocación total, así que volví a escribir folletos, libros sobre la guerra de Vietnam, que me significó una segunda invitación a Vietnam para ahora ir a reportear Vietnam. Entonces, a partir de esa experiencia, Cristian, yo no me daba cuenta hasta que no me dediqué a trabajar como periodista, pero era el periodismo la vocación más trascendental. Ahora, si tú empiezas a intelectualizar, a desmenuzar, a analizar, dices, bueno, yo no habría sido buen periodista si no hubiera tenido esta tremenda formación jurídica que me daba la Facultad de Derecho. Porque ahí viene una formación muy de base que me ha servido para pensar que la carrera de periodismo, por ejemplo, debería ser obligadamente una carrera de postgrado. Porque lo que me dio a mí la carrera de Derecho fue una formación bastante sólida, que conjugada con el periodismo forjaba esto. O sea, a mí el periodismo me dio muchas satisfacciones. El premio Rey de España, entrevistar a personalidades muy notables de todo el mundo. Y bueno, cuando volví a Chile, volví a otra actividad, que es lo que me ha gustado siempre, porque tú sabes que para mí ha sido la diversidad la sal de la vida. Sí, totalmente. Y me imagino que tus amigos, tus antiguos amigos de la revista, la mítica revista Carética, deben estar muy contentos al otro lado de la cordillera, en Perú, por este premio tuyo. Tú eres parte de esa historia, lo relatas en el libro El día que me mataron, y esa experiencia en Careta yo creo que fue clave en tu vida, José. Fue muy clave porque la revista Careta fue el equivalente a una escuela de periodismo práctica, con un genio del periodismo, que eso lo saben todos los peruanos. Recientemente se designó canciller a Óscar Maurtua, que era un diplomático de carrera, a quien conocí en la casa de mi director de Careta, de Sileri. Y él me escribe, porque yo lo saludé, y me dice, y en el recuerdo de nuestro entrañable Enrique Sileri. Es decir, es un hombre mágico desde el periodismo, que nunca quiso hacer otra cosa que el periodismo, pero era un hombre renacentista, tenía una serie de aptitudes, etcétera. Entonces mis amigos peruanos sí han reaccionado. Al día siguiente salió la información. Claro que, como dice Neruda, desde entonces ya no somos los mismos. Caretas está muy afligida económicamente. La gente que está trabajando en Caretas ya no es la de nuestra época. Los de nuestra época están en otras actividades, pero todos ellos han sido muy cariñosos. Bueno, y algo importante y central en tu vida ha sido tu trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
tu vocación académica universitaria y esa revista a la cual tú le tienes tanto cariño, que me imagino que también el equipo debe estar celebrando fuertemente tu premio. Bueno, ahí combiné precisamente la vocación periodística con la académica. O sea, yo haciendo clases que no son de derecho estricto, sino que de relaciones internacionales, tengo una revista que la fundamos el año 2011 y que ya vamos a cumplir el número 100. Y se ha transformado en una revista de culto, una revista que tiene lectores aficionados a la política internacional, no solo en Chile, en muchos países. Y tenemos una especie de consejo editorial o consejo de lectores, como lo llamo yo, encabezado por un expresidente de la República, don Eduardo Frei. Imagínate. Oye, ¿y esta pasión por las relaciones internacionales de dónde viene? ¿Qué es lo que te apasiona, ya que estamos hablando de la pasión, del corazón, desde adentro? ¿Qué es lo que te apasiona del tema de las relaciones internacionales? Escribiste, entre otros libros, Perú y Bolivia contra Chile, El mundo también existe, etcétera, etcétera. A ver. Es una pregunta interesante que alguna vez me la hice, porque los chilenos en general creemos que somos Rapa Nui, el ombligo del mundo, ¿no? Entonces investigamos muy poco el exterior, los extranjeros. Nuestra primera pregunta es qué piensan de los chilenos allá en tu país. Y frente a eso, yo me pregunté alguna vez por qué a mí me interesaba el extranjero, el exterior, los otros países. Primero por el afán viajero. Yo creo que eso lo compartimos también, o sea, un afán viajero de salir de Chile, de conocer otra gente. Y viajando se aprende mucho. Aunque tú no hayas estudiado, ya te interesas en otro tema. Vas profundizando en el país. Y por último, y esto no hay que olvidarlo, yo tuve una experiencia de militancia política muy breve que significaba una apertura también a lo internacional. Porque mientras la mayoría de los partidos políticos chilenos vivían en un cierto ombliguismo, había un partido que era un partido de clase, tú sabes al que me refiero, ¿no? Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista, al cual yo no pasé por la juventud, por esta especie de academia juvenil, sino que llegué cuando iba a ser Allende presidente, me ficharon, mejor dicho, ¿no? Y caí en la Comisión de Cultura, donde iba Neruda, estaba el Quilapayún, estaba Víctor Jara. Era una especie de microclima muy grato y toda gente muy culta, y había la preocupación por la política exterior, desde una perspectiva naturalmente militante, dogmática si se quiere, pero era un partido que miraba al exterior. Entonces eso no lo puedo desconocer. Después viene naturalmente la vida en otros países, y vivir en otros países te da una perspectiva realmente muy crudamente realista del país propio, en lo positivo y en lo negativo. ¿Qué es lo más negativo de Chile? No te podría decir a bote pronto, como dicen los españoles, qué es lo más negativo, pero hay cosas que compartimos un poco con los españoles, por ejemplo, ¿eh? Cierto talante envidiosillo en la gente, cierto tirar para abajo. Aquí se llama chaqueteo. Pero es una cosa que forma parte de la idiosincrasia. Por otra parte, está la resiliencia. Yo creo que en la parte positiva, los chilenos somos resilientes, un país terremoteado, un país que ha sufrido mucho. Y por último, yo pienso que antes de conocer el mundo, uno era muy crítico de su país, y que cuando uno conoce el mundo, empieza a querer más a su país, porque yo de repente he descubierto, creo que lo hemos conversado otras veces, que yo soy patriota. Y fíjate que cuando uno es joven, piensa como Neruda en su juventud también, que patria es una palabra triste. ¿Te acuerdas de ese poema? Sí. Palabra triste, como patria, como ascensor, dice Neruda. Oye, y Borges dijo, nadie es la patria, acuérdate. Claro, y Marx dijo que los obreros no tienen patria y que el capital no tiene patria. Entonces hubo una época en mi juventud en que la palabra patria era un poquito insólita.
no nos declarábamos patriotas, pero en la medida en que estamos sufriendo, como estamos sufriendo en Chile, yo ya no temo decir que yo quiero mucho a Chile y que yo me siento patriota y que no quiero que me extirpen la República. Eso te iba a preguntar, ¿qué estamos sufriendo en Chile desde tu mirada de humanista, de haber estado fuera, estar adentro? Fuiste Ulises, regresaste a Ítaca. A ver, ¿qué es lo que estamos sufriendo? ¿Cómo lo estás sufriendo tú? Mire, estamos sufriendo los coletazos de una crisis global del horizonte democrático. Nosotros vivimos en un espacio geopolítico según el cual la democracia era prácticamente natural. Una superpotencia hemisférica que predicaba el destino manifiesto, que era democratizar el resto del mundo. Cuando uno aterriza en la realidad y se da cuenta de que la democracia es una parte pequeña de la cultura política del mundo, ya cambia la perspectiva. Y cuando se da cuenta de que en la patria misma de la democracia, la gran democracia del norte, se ha producido un intento de golpe de Estado, existe la crisis del sistema político que estamos viviendo, dice, caramba, no vamos a absolutizar lo malo que está pasando en Chile. Porque lo malo que está pasando en Chile está pasando en casi todas partes. En mi otra patria, como podríamos decir, la que hemos conversado tanto, el Perú, fíjate que estamos también en una crisis de la democracia muy grande. Y claro, cuando tú la desmenuzas, es porque los partidos políticos, que son la plataforma de las democracias, también tienen sus periodos de estructuración, de auge y de decadencia. Y cuando llega el momento en que para ser elegido en algún cargo de representación lo mejor es no ser militante de un partido político, tú dices, estamos terminando un periodo. Estamos terminando el periodo en que había que ser militante político. Ahora no hay que ser militante político. Y viene el salto al otro extremo. Y el otro extremo es nada con los partidos políticos. Y viene la anarquía, viene el revolucionarismo, viene el vandalismo, viene la categorización de presos políticos para gente que ha incendiado, para gente que ha vandalizado. Entonces, claro, yo sufro mucho con estas cosas que estamos viviendo, Cristian, pero no llego a la desesperación ni a tentativas de suicidio patriótico, porque es un momento del mundo. Estoy conversando con José Rodríguez Elizondo, flamante Premio Nacional de Humanidades 2021. Es viernes 27 de agosto, estoy en mi jardín y José está ahí en su biblioteca, escritorio, en su covacha, me imagino que ese es tu lugar donde escribes tus libros, donde haces tus análisis, donde te conectas con el Perú. Ese es tu refugio, José, ¿no? Y donde hago clases, porque esa es la cosa tecnológica nueva. Ahora hago clases así como estamos conversando y tengo al frente los cuadraditos con 40 alumnos, ¿no? Oye, yo te citaba el libro de John Miller, que citaba a John Miller, Nosferatus y otros exiliados. O sea, también incursionaste en la ficción. Sí, claro, me gustaría que recordáramos ese libro. Ese fue mi primer libro de ficción. Después vienen 2 novelas y un segundo libro de ficción. Aquí, con ese tipo de ficciones, me ha pasado algo que me suele pasar en mis otras actividades, que me he equivocado por tener la razón demasiado temprano. Cuando yo escribí Nosferatu y otros exiliados, nadie quería leer cosas de exiliados. Todos querían escaparse del tema del exilio. Y no produjo ningún impacto, además que fue un libro pésimamente corregido porque yo estaba precisamente fuera. Le encargué a alguien que me lo revisara, no lo supo revisar, pero había ahí algunas cosas valiosas. Hice un viaje para presentarlo, me acuerdo en esa época, lo presentó Genaro Arriagada, uno de los que lo presentó, y Rosasco fue el otro, que fueron muy encomiásticos. Pero como en Chile cuesta mucho, si no te dedicas tú a la literatura, destacar en literatura, yo después de eso me fui a otra cosa, me fui a Naciones Unidas, me fui al periodismo, y después escribí mis novelas.
pero las escribía como quien dice, mientras hacía clases, mientras hacía periodismo. Entonces nunca me tomaron en serio como narrador. Y si no te toman en serio, no persevera. Una vez Luis Vargas Saavedra me dijo, mira, este libro tuyo, La Pasión de Iñaki, le íbamos a dar el premio a la revista del domingo, pero por algo pasó que no te lo digo, pero ahora que lo leo, tú lo has corregido después. Bueno, yo le había metido más cositas cuando lo publiqué, ¿no? Sí, le metí unas cosas, mira, por eso, pero realmente es mucho mejor que el que ganó. No me acuerdo cuál fue el que ganó, ¿no? Yeah. Pero ese es un libro que yo quiero mucho, una novela que quiero mucho. No sé si tú la has leído. No la he leído y brevemente que me dije, porque la tengo que leer, pero cuéntame así para entusiasmarme a mí y entusiasmar a los que nos escuchan y tal vez sea la oportunidad de reeditarla una vez que ya ganaste el premio. Capaz que ahora te tomen en serio como narrador, pues, José. Sí, pues La Pasión de Iñaki también me adelanté a cierta época porque el eje de la novela es un agente de la DINA. ¿Ya? Pero es un agente que no es malo. O sea, este viejo juego del otro yo, ¿no? Es un señor que está en la DINA porque si no está él va a haber otro más perverso o otro perverso directamente y él está ahí para sujetar a la gente y tiene una serie de aventuras, tiene un romance con una norteamericana, transcurre en parte importante la novela en Albuquerque y en Taos, que yo venía de conocerlo, entonces tenía muy fresco la memoria de esos lugares. Me acuerdo que en Taos fue donde murió David Ever Lawrence. Ahí está la tumba de Lawrence. Bueno, entonces la peripecia de esto es la de este personaje que muere asesinado y dentro de la trama existen unos personajes que yo no me acuerdo mucho, ¿no? Uno reproducía el suicidio de una exiliada chilena en La Habana, decepcionada con el régimen. Entonces hay unos componentes políticos interesantes, pero premonitorios. Y por lo tanto, que dejaban un poco colgando con cuello, como se decía antes, a algunos lectores, como diciendo, ¿para dónde va este señor? ¿Cómo pone a este agente secreto de la dictadura como protagonista? Y esto de Cuba, que dice que en Cuba la gente lo pasa mal. Bueno, entonces la novela no tuvo mayor impacto, salvo una oportunidad perdida, que en España estuvo a punto de convertirse en película. Mira, qué interesante. Y la iba a tomar un buen cineasta español, y en el interregno se chocó con una oferta millonaria que le hicieron por otro proyecto, por lo cual quedó de lado. Y estas cosas son cuando pasa el tren pasó, ¿no? Desde luego. Oye, José, te iba a preguntar, no puedo dejar de preguntarte dos cosas. A ver, la primera es, bueno, acá estamos asistiendo a todo lo que está ocurriendo en Afganistán, en Kabul. Tuve un contacto directo el otro día desde el jardín con un joven periodista que está allá en Kabul, Jorge Said. Tú estuviste en Saigón, estuviste en Vietnam en el momento de la guerra de Vietnam, y hay quienes han comparado esta retirada de Estados Unidos de Afganistán con lo que ocurrió en Vietnam. ¿Cuál es tu mirada brevemente sobre este tema? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas tú? Tu interpretación y tu fino análisis como analista internacional me interesa muchísimo. Primero, que esa experiencia, Cristian, me marcó políticamente. Haber estado en una guerra, haber entrevistado o dialogado con los responsables máximos de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh entre ellos, fue una experiencia muy fuerte porque yo me vi ante comunistas de una inteligencia desconocida en Occidente, porque Vietnam está en una posición geopolítica equidistante de China y de la Unión Soviética en la época. Por lo tanto, cuando uno llegaba allá y no tenía afinado su sentido político, decía, estos son comunistas iguales que todos los demás, obedientes a Moscú, pensábamos en la época. Mientras que toda la peripecia de los vietnamitas comunistas era no ser absorbidos ni por el Kremlin ni por Mao Zedong. Eso los convertía en una especie de titoístas. ¿Te acuerdas de Tito? Sí, claro que sí. Un comunista nacionalista. Bueno, claro. Esa fue mi experiencia política con los vietnamitas.
Y la experiencia real fue recorrer la ruta de Ho Chi Minh, estar bajo bombardeos, que estar bajo un bombardeo es realmente una experiencia bastante macabra, o sea, el miedo que se experimenta es cosa viva. Haber estado recorriendo las calles de Hanoi yendo al cine, porque tú te acuerdas que yo era crítico de cine. Sí, claro. Entonces vi un cine y dije, qué bueno debe ser ver cine en plena guerra, bajo bombardeos todos los días, ¿no? En el cine había montones de letreros en vietnamita y con traducción al inglés y al francés, indicando dónde estaban los refugios, en caso de que sonara la alarma. Entonces todos los espectadores tenían que irse dirigidos en el hotel lo mismo. Entonces la vida era normal bajo bombardeos. Uno se da cuenta entonces que la resiliencia humana es una cosa prodigiosa, es una cosa milagrosa. Qué interesante. Y la inteligencia política de los vietnamitas me impresiona hasta el día de hoy, y el resultado está claro. No fueron un país comunista satélite de nadie, y hoy día son una potencia excomunista con economía de mercado. Porque ahí, claro, está el ejemplo notorio de China y el colapso de la Unión Soviética. Bueno, Vietnam es un país muy notable y con una cultura milenaria. Cuando uno piensa en lo que está pasando en Afganistán, estos bárbaros que dinamitaron las estatuas gigantes de Buda, y yo estuve en Vietnam recorriendo las pagodas y los templos budistas y católicos destruidos y ellos reconstruyéndolos, o sea, dedicando dinero, energía humana en reconstruir sus joyas del pasado. Había lo que llamaban un templo de la literatura en Hanoi. Qué maravilla, de la literatura. Qué lindo. Y cuando yo lo fui a visitar, estaban construyendo una muralla de protección para que la onda expansiva de las bombas no los afectara. Qué impresionante. Bueno, entonces, cuando se hace esta comparación de Afganistán, Vietnam, yo tengo esto presente y claro, la comparación está en las imágenes. Las imágenes del helicóptero que está cayendo ahí en Saigón, el avión que está cargado en la sala y en la escalerilla de fugitivos afganos. Bueno, en resumen, querido Cristian, el tema de la guerra es muy, muy terrible. Y no fue mi única guerra, porque después estuve en la de Centroamérica. ¿Cuáles son tus proyectos o tus sueños? La última vez que hablamos, tú me dijiste que lo que más te gustaba era escribir. Bueno, aparte de eso, eres caricaturista, nos hablamos de esa faceta importante, tus caricaturas, crítico de cine, diplomático, escritor, periodista, abogado, etcétera. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás escribiendo? ¿En qué estás ahora? Escribiendo estoy siempre, porque me entretiene. Yo creo que compartimos esa vocación. Si yo estoy un día sin escribir, es como el atleta que está un día sin hacer ejercicio, sin trotar, etc. Así es que eso. Entonces, dentro de esto, el maldito bicho de la diversidad me hace no perseverar mucho, porque hay gente que me ha dicho, ¿por qué no reeditas y actualizas tu libro Crisis de la Izquierda en América Latina? Que tuvo el premio Atenea de Madrid. Y es un libro efectivamente muy, muy válido, sobre todo ahora que estamos viviendo esta macro crisis de la izquierda. Y me da una lata enorme releerme. Oye, José, a propósito de lo que acabas de decir, a ver, cortito, ¿cuál es la crisis? Porque uno diría, en Chile la izquierda no está en crisis, la derecha estaría en crisis, no la izquierda, aparentemente. Pero tú dijiste la mega crisis, la crisis de la izquierda. ¿Cuál es una idea? ¿Cuál es la crisis de la izquierda más profunda que tú ves? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, primero porque la izquierda tiene un eslogan según el cual sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Y cuando se te acaba la teoría revolucionaria y tú no tienes una de repuesto, entonces viene una debacle grande. Y si además de la teoría se te cae el país líder de la teoría, te quedas un poco en la inopia. Y tenemos el caso de que la izquierda en el mundo dejó de ser izquierda revolucionaria porque no hay teoría revolucionaria, pero tampoco
asumió a tiempo la necesidad de disputarle el espacio al socialismo democrático. O sea, ahora lo que fuera Concertación, por ejemplo, que era típicamente un espacio para la socialdemocracia, se abandonó. Y lo que existe son dos polos. Y lo que hace gobierno es el centro. Nunca olvidaré una frase que le escuché a Felipe González en España. Le reprochaban sus camaradas socialistas que él se había derechizado en tales y cuales. O sea, había una gran polémica ideológica, había socialistas muy ideológicos en España, y Felipe, con esa capacidad de convicción, esa simpatía que tenía para explicar, decía: mire, yo soy presidente del gobierno de todos los españoles y no del Partido Socialista. Y un gobernante debe mantener siempre una posición central para gobernar un país. Nunca se me olvidó mantener una posición central. O sea, un gobernante que llega a ser ideología solo al país. José, yo te quiero agradecer este maravilloso recorrido que hemos hecho esta tarde en el jardín, pero vamos a seguir la conversación porque te voy a volver a invitar, obviamente, si es que tu tiempo te lo da, porque me imagino que te van a zarandear por todos lados, te van a llamar y te van a llover las invitaciones después de este premio. No voy a olvidarte esta noche cuando levante mi pisco sour tabernero a tu nombre. Me voy a leer un poema de Vallejo, algo voy a hacer, un poema de Vallejo y uno de Neruda, no sé. ¿Cuál es tu escritor favorito, José? ¿Cuál es el escritor que más te gusta, el que más te apasiona como escritor? Ay, esa pregunta es imposible. Uno o dos. Me viene a la mente, bueno, en ensayo yo soy orteguiano, en novela me acabo de leer hace poco, o de releer a Basil Grossman en Vida y Destino. En América Latina soy hincha de Borges, ¿no? Y bueno, me leí hace poco Patria de este vasco, ¿cómo se llama? Aramburu, creo que Aramburu. Sí. ¿Tú leíste Patria? No, no lo he leído, así que lo voy a leer. Si tú lo leíste y te gustó. Yo se los doy a mis alumnos esos libros, porque yo les doy a mis alumnos libros de texto, de ciencia política, de política exterior y novelas que tengan que ver con la política. Bueno, ustedes, queridos radiovidentes, ya se dan cuenta por qué José Rodríguez Elizondo merecía de sobra ganar este Premio Nacional de Humanidades. La verdad es que dan ganas de seguir conversando en una tertulia infinita, en este placer de la conversación o de la cháchara, como dices tú, porque me gusta esa palabra, la palabra cháchara en sentido positivo. Te mando un abrazo inmenso, José. La verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Es un premio no solo sensato, como dije, un premio justo que premia la coherencia, que premia la pasión, y la pasión es fundamental en la vida, y creo que esa pasión te ha sobrado a ti, José. Bueno, y tus televidentes y auditores tienen el gran beneficio de contar contigo en un clima que cada vez se enrarece más para la cultura chilena. No cabe Para duda. mí ha sido un privilegio estar en tu jardín y te agradezco mucho las brillantísimas columnas que has venido publicando sobre nuestra crisis. Creo que todos los chilenos tendríamos que leer esas columnas. Muchas gracias, José. Me siento excedido por tu elogio, desde luego. Ahora vamos a cerrar la verja del jardín. Te mando un gran abrazo. Ya seguiremos nuestra cháchara. Nuestra cháchara no se acaba. Un abrazo muy grande de jardín a jardín. Yo cierro ahora la verja de mi jardín. Nos encontramos de nuevo, queridos radiovidentes, el día lunes a las 8 de la noche. No se olviden la frase que siempre les digo al terminar el programa, al final del libro Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta el lunes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.